Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida y muchas gracias por la asistencia a este primer webinar del ciclo de charlas llamada Kinesiología Ciclo en COVID-19, impacto en distintos niveles de atención de salud. Me presento, soy Rodrigo Regada Zavala, soy kinesiólogo y además soy secretario de estudio de la carrera de Kinesiología en Campus Providencia, de acá de la Universidad Autónoma de Chile. El día de hoy seré el moderador de esta actividad y estaré atento a sus consultas que vayan realizando durante la jornada. Ya han pasado varios meses desde que comenzó la pandemia a nivel mundial y actualmente estamos viendo las secuelas que han dejado en las personas que han padecido esta enfermedad. ¿Cómo tratarlas? Considerando esto, el día de hoy tendremos la charla llamada Manejo Ventilatorio Inicial en Pacientes COVID-19, el cual va a estar a cargo del expositor, el kinesiólogo Daniel Díaz, quien es egresado de la Universidad de Chile y es diplomado en terapia ventilatoria de la Universidad Católica de Chile. Actualmente es miembro del equipo unidad de paciente crítico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de la Clínica Bupa Santiago. Antes de dar paso a nuestro expositor, hay que recordar que también ustedes pueden ir realizando sus preguntas a través de nuestra plataforma. La idea es que mientras el expositor vaya presentando, ustedes vayan dando o entregando a través del chat sus preguntas respectivas, las cuales van a ser revisadas y respondidas una vez que termine la charla de nuestro expositor. Sin más que nada, entonces le agregamos, vamos a dejar con ustedes a nuestro invitado, nuestro expositor, el kinesiólogo Daniel Díaz. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias. Agradezco la posibilidad que me da la universidad de poder compartir con usted en este webinar y también a todos los colegas o estudiantes que también están conectados de participar en estas instancias que nos ayudan también a crecer como carrera. Eso. Bueno, se me encargó que hablara sobre el manejo inicial de la patología del manejo ventilatorio en COVID-19. Así que eso es lo que vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si...? Sí, va bien. Sí. Bueno, ahí está el título de mi presentación. Si bien no ¿Colocaste era... ya modo pantalla completa, Daniel, o no? ¿Cómo? ¿Está con pantalla completa o todavía no? Lo puse en pantalla completa. Todavía no se visualiza acá por lo menos. A ver. No. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Ok. Pantalla. Compartir. Pantalla 1. ¿Me confirma si está en pantalla completa, por favor? Ahora sí. Ya. Bueno, si bien no era objetivo de esta presentación, igual no está de más hacer como un repaso flash de lo que significa esta patología, este virus, ya que como cualquier injuria dentro del pulmón, lo que produce es una respuesta inflamatoria. En este caso se habla de una cascada de citoquinas, lo cual eso se traduce en una respuesta inflamatoria aumentadísima en el pulmón, ¿ya? Y lo cual conlleva daño tanto de la membrana alveolo-capilar, de la estructura del parénquima, y eso va a propiciar de que se produzca ocupación alveolar, ¿ya? Por exudado inflamatorio, lo cual eso quiere decir de que vamos a tener un pulmón sumamente heterogéneo, con bastantes zonas de chant, ¿ya? Y a nivel vascular, así muy someramente, decir de que el problema principal que se produce o que nos repercute a nosotros es que a nivel del endotelio se producen alteraciones de la coagulación también, y a nivel de endotelio se pierde la respuesta que normalmente tiene el sistema vascular de la respuesta de la vasoconstricción hipóxica refleja. ¿Ya? Se pierde eso y a nosotros ¿qué problema nos conlleva esto? De que va a seguir la perfusión en zonas del pulmón que no están ventiladas y eso nos va a seguir aumentando el efecto chant, ¿ya? Por lo tanto, lo que esta patología nos va a provocar va a ser una insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, ¿ya? Que va a estar reflejada por una alteración importante del intercambio gaseoso, que lo podemos ver a través de la gasometría arterial, con una presión arterial de oxígeno menor a 60 y una presión arterial de CO2 mayor a 50.
¿ya? Pero también clínicamente vamos a ver un aumento del trabajo respiratorio que va a estar dado por reclutamiento de musculatura accesoria, aumento de la ventilación minuto, alteración del patrón respiratorio y retracciones intercostales y supraesternales. Pero sí debemos conocer de que estos aumentos del trabajo respiratorio, si están bien equilibrados, por ejemplo, por un buen aporte de sangre, por un buen contenido arterial de oxígeno, por una buena nutrición, si está equilibrada en el fondo la demanda con los aportes, este trabajo respiratorio eventualmente no puede significar problema, ¿ya? Y el ejemplo más extremo que les puedo poner en el fondo sería, por ejemplo, el caso de los alpinistas que van al Everest, ya donde tenemos presiones parciales de oxígeno bajísimas, que se traducen en saturaciones bajísimas, lo más probable que saturaciones de 50%, ¿ya? Lo cual no necesariamente se traduce en una hipoxia tisular, ¿ya? Obviamente compensado con un muy buen aporte de oxígeno, un gasto cardíaco, un corazón bien entrenado, ¿ya? Y el otro extremo, hacia el otro lado, sería, por ejemplo, el paciente añoso, ¿ya? Que quizás malnutrido, quizás anémico, que con comorbilidades tanto pulmonares como cardíacas, ¿ya? Y lo cual nos va a conllevar que de repente el mismo trabajo respiratorio no sea también tolerado por un paciente y sí sea bien tolerado por otro, ¿ya? Por lo tanto, además de evaluar trabajo respiratorio, tenemos que evaluar tolerancia a ese aumento del trabajo respiratorio, y eso lo podemos ver, por ejemplo, con los signos faciales, con aleteo nasal, apertura bucal, sudoración, obnubulación, con movimientos torácicos anormales, como cuál sería la respiración paradojal, o signos de hipoperfusión, con llene capilar disminuido, cianosis, o signos de hiperadrenergia, ¿ya? Porque, por ejemplo, el paciente esté con esta cara de alerta, esta cara de estrés, ¿ya? Nosotros en el Hospital de la Chile, en el J, para estandarizar la evaluación de este aumento del trabajo respiratorio, ocupamos el score de Cabrini, ¿ya? Que evalúa, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, el uso de musculatura accesoria, la amplitud de la respiración y también integra este estado del paciente en que si el paciente está relajado, por ejemplo, o si está incómodo o si está ansioso, ¿ya? Y de acuerdo a eso sacamos un puntaje que sería hasta 2 puntos sería un score de Cabrini bajo, de 3 a 5 moderado y de 6 a 10 alto, ¿ya? Esta es la herramienta que nosotros ocupamos en el hospital para objetivar este aumento del trabajo y la tolerancia al trabajo respiratorio. Por lo tanto, nuestro manejo inicial, los objetivos deberían estar centrados principalmente en mejorar el intercambio pulmonar de gases y disminuir el esfuerzo respiratorio. El intercambio pulmonar de gases lo podemos mejorar aumentando la ventilación alveolar. Ya sabemos que ventilación alveolar sería volumen alveolar, que se descompone en volumen corriente menos volumen de espacio muerto por frecuencia respiratoria, ¿ya? Y la disminución del esfuerzo respiratorio la podemos solventar sustituyendo el trabajo de la musculatura respiratoria, y al sustituir el trabajo de esta musculatura respiratoria que puede estar fatigada, por ejemplo, podemos también mejorar la amplitud de la respiración, y con eso vamos a estar mejorando volumen corriente o aumentando la frecuencia respiratoria, y con eso también mejoramos fisiológicamente la ventilación alveolar. Y esos son los efectos que nosotros le pedimos, por ejemplo, a la presión de soporte o a la lanicera de alto flujo. Además, el intercambio pulmonar de gases lo podemos mejorar disminuyendo el chant, ¿ya? Y mejorando las propiedades mecánicas del sistema respiratorio también vamos a estar disminuyendo el esfuerzo respiratorio, y si mejoramos las propiedades, lo más probable es que quizás logramos reclutar algunas zonas del pulmón, y eso también nos va a provocar una disminución en el chant, y esos son los efectos que nosotros esperamos del PIP, del CPAP o del prono. Por lo tanto, ante eso, las opciones que tenemos serían la oxigenoterapia, el pronovigil, la canula nasal de alto flujo, el CPAP y la ventilación mecánica no invasiva, ¿ya?
pero por términos de tiempo y relacionado a esta presentación nos vamos a enfocar principalmente en el pronovigil, en la cámara nasal de alto flujo, y vamos a decir algunos conceptos respecto a la ventilación mecánica no invasiva. Antes de elegir si la herramienta terapéutica que uno va a ocupar, tiene que tener claro cuál es el perfil de bioseguridad, y en este caso importante de la pandemia por COVID, tenemos que tener claridad respecto a cuáles son la distancia de dispersión del aire exhalado, ¿ya? Y nos podemos encontrar, por ejemplo, que una vil naricera convencional tiene una dispersión de 1 metro, un sistema de alto flujo por Venturi tiene una dispersión de 40 centímetros, ocupar el no invasivo tiene una dispersión de 92 centímetros, que igual es harto. Y a diferencia de lo que nos esperábamos en un inicio, antes de comenzar la pandemia, salió un estudio que decía que la dispersión del alto flujo era de 17 centímetros, lo cual era bastante menos de lo que nosotros esperábamos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a partir con el pronovigil, ¿ya? Ahí podemos ver, o pronoconsciente también es conocido, y ahí podemos ver un paciente que está en posición de tren del emburo invertido, ¿ya? La posición que nosotros tratamos de estimular en estos pacientes sería la posición del nadador, que sería que esté con la rodilla y el brazo elevado en el hemicuerpo hacia donde está mirando el paciente, pero en realidad lo que más nos interesa es que lo que más nos interesó durante los meses más álgidos es que el paciente fuese capaz de mantener la posición el mayor tiempo posible, ¿ya? Y afortunadamente, como están despiertos y conscientes, ellos pueden ir haciendo ahí cambios de posición, alternando entre un decúbito lateral, por ejemplo, ojalá poniendo el pulmón afectado hacia arriba, ¿ya? Y, por ejemplo, esta paciente está con los 2 brazos hacia arriba. Lo que más nos interesaba en el fondo es que el paciente fuese capaz de mantener la posición el mayor tiempo posible. ¿Cuáles serían los beneficios de esta posición del pronovigil? Nos permite mejorar la oxigenación sin riesgo de sobredistensión. Va a prevenir el daño pulmonar autoinfligido y el daño inducido por la ventilación al evitar concentraciones excesivas de energía, y disminuye la necesidad de conexión a ventilación mecánica invasiva. ¿Cómo se logran estos beneficios? La mejoría de la oxigenación la va a lograr principalmente produciendo un buen acople o un mix match entre la relación ventilación-perfusión. ¿Ya? Aquí vemos en este gráfico, en este experimento, que en la posición supina están disociadas las zonas de buena ventilación de las zonas de buena perfusión. En cambio, en la posición prona vemos que casi que son similares, ¿ya? Entonces, vamos a optimizar la relación ventilación-perfusión llevando aire a zonas perfundidas, ¿ya? Y como podemos ver aquí hacia la derecha de mi caso, casi que el efecto Chan está reducido al mínimo. Y el otro efecto importantísimo que se le atribuye a la posición prona es la homogeneización de las presiones transpulmonares, ¿ya? Un pulmón diestresado es un pulmón sumamente heterogéneo, con zonas, como decía, con zonas de inundación, con zonas de colapso, zonas normalmente aireadas, zonas que están inestables, zonas que están sobredistendidas, ¿ya? Y la gracia que tiene el prono es que nos va a homogeneizar todas estas presiones, ¿ya? Disminuyendo de esa forma la incidencia de daño inducido por la ventilación. Aquí podemos ver en el gráfico de abajo cómo están la ventilación alveolar está homogeneizada, y principalmente en el gráfico de la derecha, cómo la presión transpulmonar regional también está más homogeneizada, a diferencia de la posición supina, que tiene mucho mayor dispersión, ¿ya? Y como sabemos, en el fondo, ese aumento de las presiones puede generar strain, que sabemos que está asociado a daño, ¿ya? Bueno, de hecho, los mecanismos de daño inducido por la ventilación están principalmente asociados a, bueno, aquí en la curva, en la curva presión-volumen, que es la curva de la distensibilidad, tenemos 2 zonas, que son las zonas horizontales. La zona horizontal inferior, donde se produce el daño por apertura y cierre cíclico. En el fondo, como decía anteriormente, vamos a tener unas zonas que van a estar completamente colapsadas, pero también van a haber zonas que van a estar inestables, que en algunos ciclos se van a estar abriendo y en otros ciclos van a estar cerradas, y ese daño, y esa apertura y cierre cíclico produce daño,
¿ya? Produce como disrupción y fuerzas de cizalla en la membrana alveolo capilar. Y en el otro extremo, hacia arriba, en la otra zona horizontal, tenemos el sobredistensión, ¿ya? Vamos a tener una elongación patológica del parénquima pulmonar y sabemos que el pulmón reacciona ante la tensión liberando sustancias proinflamatorias, ¿ya? Entonces el objetivo de nuestra ventilación es ojalá mantener la ventilación en la zona vertical de esta curva de la distensibilidad, donde no se produce daño y además la respiración es mucho más eficiente, ¿ya? Por menos delta de presión tenemos mayor delta de volumen, ¿ya? Que sería una compliance más aumentada. ¿Cuál es la experiencia? Bueno, hay múltiples estudios. Lamentablemente por tiempo tuve que elegir algunos estudios seleccionados. Tenemos este estudio donde se asocia el pronovigil a la administración de oxígeno y podemos ver de que durante la posición hay un aumento importante de la presión arterial de oxígeno que lamentablemente no se mantiene una vez que volvemos a la posición supina, ¿ya? Y lo importante de este estudio es que evaluó a 24 pacientes, de los cuales 4 no toleraron menos de 1 hora la posición, 5 toleraron entre 1 y 3 horas la posición y 15, que serían el 62%, toleraron más de 3 horas. ¿Cuál fue lo importante de esto? Que al seguimiento a los 10 días, 5 de estos 24 pacientes, más o menos un quinto, requirieron conexión a ventilación mecánica invasiva y de estos 5, 4 eran los que no habían tolerado menos de 1 hora, ¿ya? Lo cual nos ayuda más o menos a hacernos un perfil de los pacientes que van a responder bien a los pacientes, a esta terapia, ¿ya? Y cuáles tienen mayor riesgo de fracaso. La experiencia personal me dice que los pacientes obesos no toleraban bien el prono y eso era lo que uno empezaba a mirar con cara de tubo tempranamente. Y los pacientes añosos también, los pacientes, por ejemplo, los pacientes con artrosis de columna, artrosis de hombro, también eran pacientes que no toleraban bien la posición o que también si estaban asociados, por ejemplo, a demencia, eran pacientes que se desorientaban rápido, se agitaban y eran pacientes que uno más o menos tenía que estar mirando o programando la intubación más temprana, ¿ya? ¿Qué es lo que dicen los expertos respecto a la recomendación del pronovigil? Lo están recomendando, ¿ya? Aquí vemos textos del doctor Gattinoni, del doctor Brochard, en las cuales las guías ya se están recomendando la posición prona y el pronovigil, ¿ya? Nosotros teníamos evidencia suficiente y contundente con el estudio PROCEBA del doctor Guerin, sí, teníamos estudios contundentes de que reducía la mortalidad, pero en pacientes ventilados, ¿ya? Y yo creo que una de las cosas que nos va a dejar esta pandemia es el uso del pronovigil. ¿Cuáles son los potenciales riesgos? El primero y principal, por eso lo puse en mayúscula, que sería retrasar la intubación, ¿ya? De repente, al confiarnos un poco de esta mejoría transitoria en la saturación o en la presión arterial de oxígeno, y la posición en sí también nos puede llevar, por ejemplo, a enmascarar de que a lo mejor ese paciente está con retracciones intercostales, que está con respiración paradojal, que está ocupando mucha musculatura abdominal para respirar. Puede ser de que a lo mejor, y sobre todo si el paciente no es capaz de cambiar de posición en forma independiente, puede ser de que nos lleve a enmascarar de que ese paciente sí está con un trabajo respiratorio aumentado y que deberíamos intubarlo antes, ¿ya? Otro riesgo potencial sería dificultad en el manejo de la vía aérea en caso de emergencia, o que el paciente, como dije anteriormente, incomodidad al paciente y que no sea capaz de girarse solo, o que el paciente tenga riesgo de vómito y aspiración. La segunda opción que tenemos, y de la cual vamos a hablar en esta presentación, va a ser de la cánula nasal de alto flujo, ¿ya? Que básicamente se compone de estas 4 estructuras, que sería un controlador de flujo y de FIO2, un blender, ¿ya? Que mezcle el oxígeno con el aire ambiental y eso proporcione un flujo. Ya puede estar separado de la máquina, o por ejemplo, el más conocido, el del Erbo, es que se produce la mezcla dentro de la máquina por el uso de turbinas que tiene, ¿ya?
una base humidificadora calefactora, cuya misión redundantemente es humidificar y calentar el aire, ojalá a 37 grados, pero en realidad, claro, la mayoría de las máquinas dan entre 31 y 37 grados y uno lo ajusta dependiendo de la tolerancia del paciente. Tubuladuras que no provoquen condensación dentro del tubo y unas cánulas nasales que son un poco más sofisticadas que la naricera convencional. Y a pesar de que, como vimos inicialmente, es una estrategia que tiene tiene una dispersión de 17 centímetros, se puede reducir aún más la dispersión de partículas poniéndole una mascarilla sobre, que es lo que hicimos sobre todo en los centros donde yo trabajé. ¿Cuáles serían los efectos fisiológicos de la naricera alto flujo? Y serían que este flujo continuo va a producir una especie de washout. Se dice en la literatura que en realidad es como un barrido de CO2 desde la vía aérea superior, ¿ya? Y ese barrido de CO2 nos va a producir una disminución del espacio muerto anatómico. Además, este alto flujo continuo va a producir un aumento de la resistencia expiratoria, lo cual nos va a dar una presión positiva de fin de expiración. Yo sé que hay algunos puristas que no les gusta cómo mezclar el asunto de la NAF con terapia de presión positiva, y les gusta más hablar como de un pseudo efecto de presión positiva, pero igual ya hay estudios que dicen que este flujo continuo genera como un CPAP, ¿ya? Además, este alto flujo continuo lo que nos va a permitir es suplir la demanda ventilatoria del paciente, ¿ya? Completa. ¿Ya? Incluso podemos llegar a duplicarla o a triplicar la demanda ventilatoria del paciente, lo cual se traduce en que ese paciente, todo lo que va a respirar va a provenir desde la naricera alto flujo, desde la NAF, desde la máquina, ¿ya? Y eso nos va a permitir tener un mayor control en la FiO2. ¿Ya? Habitualmente las máquinas te permiten un control de la FiO2 desde el 21 al 80%, y otras máquinas te permiten hasta un 100% de FiO2, lo cual nos va a producir un aumento de la presión alveolar de oxígeno, y eso se va a ver traducido en un aumento de la presión arterial de oxígeno y un aumento de la PAFI, ¿ya? Además, esta disminución del espacio muerto anatómico, este barrido de CO2, nos va a producir una disminución en el estímulo respiratorio. Sabemos que el centro respiratorio responde principalmente a la concentración de hidrogeniones libres disueltos en el plasma del líquido cefalorraquídeo, que está en perfecto equilibrio con la CO2. Entonces, si nosotros producimos un barrido de CO2, ese estímulo se va a ver disminuido, y también ese estímulo respiratorio va a estar disminuido también por un aumento de la presión arterial de oxígeno a través de los cuerpos carotídeos. Por otro lado, el efecto del PIP nos va a provocar un aumento del volumen de fin de expiración, que nos va a dar, que nos puede producir una disminución del chant, y eso también nos va a provocar un aumento de la presión arterial, un aumento de la PAFI. Además, al mejorar la reclutabilidad de este pulmón, al recuperar zonas que estaban colapsadas y las recuperamos y las dejamos más estables, también debería mejorar la distensibilidad del sistema respiratorio, y eso se va a traducir en una disminución del trabajo respiratorio. También esta disminución del estímulo respiratorio va a producir una disminución del volumen minuto, que también se va a traducir en una disminución del trabajo respiratorio, y todo esto en conjunto nos va a provocar una disminución de la disnea. Ahí, se demoró en aparecer, pero ahí está. Ahora, todos estos efectos fisiológicos que tienen mucho sentido y se ven maravillosos, ¿tienen correlación con desenlaces clínicos? Aquí se compara, en este estudio se compara, en este metaanálisis, se compara la tasa de intubación de la NAF respecto a la oxigenoterapia convencional, y lo primero que podemos ver es que los resultados son muy heterogéneos, ¿ya? Son muy diferentes, pero sí en promedio podemos ver de que habría una inclinación hacia favorecer a la naricera alto flujo respecto a la tasa de intubación, lo cual lamentablemente no se traduce, no se condice con las tasas de mortalidad, donde podemos ver de que el efecto no es tan notorio, ¿ya? Y eso quizás se puede deber principalmente a que
los estudios no están muy estandarizados, los aportes, los flujos, la FIO2 y el tipo de pacientes que están entrando a los estudios. Ahora, todos estos estudios son del año pasado. No me cabe duda de que por la necesidad de la pandemia nos tuvimos que ver la necesidad de ocupar todas las herramientas posibles que nos permitieran revertir esta insuficiencia respiratoria, así que tengo mucha ilusión de que a partir de esta pandemia se haya generado bastante evidencia y que nos dé más claridad, números más claros para tomar una decisión terapéutica respecto a la otra. Respecto al NAF en COVID, está este estudio que principalmente lo que hace es integrar el índice de ROX, ¿ya? Que sería la SAFI partido por la frecuencia respiratoria. ¿Y por qué la SAFI? Porque en realidad lo que estamos buscando, lo que buscamos para disminuir el riesgo de contagio del personal de la salud, buscamos de que ojalá la herramienta fuera lo menos invasiva posible. Entonces cambiamos la SAFI por la PAFI de modo de evitar de que una enfermera tuviera que entrar a sacarle una muestra de gas arterial al paciente, y desde la puerta del paciente tú podías tener tú podías ver cómo estaba la saturación, si tenías claro cuál era la FIO2 que le está entregando, ¿ya? ¿Y qué nos dice este estudio? De que este índice de ROX es un predictor en cuanto a los pacientes que son buenos respondedores a la terapia y cuáles pueden fracasar, ¿ya? Y este estudio nos dice de que, por ejemplo, los pacientes que presentaban un índice de ROX a las 4 horas menor a 5,37 tenían una incidencia de intubarse mucho menor que los pacientes con índice de ROX mayor a 5,37. La SOCHIMI, la interpretación de la SOCHIMI, bueno, ahí está la fórmula, nos dice que los pacientes con índice de ROX mayor a 4,88 tienen altas probabilidades de éxito, por lo tanto uno puede con seguridad continuar con la terapia, y los pacientes que tienen un índice de ROX menor a 2,85 tienen alto riesgo de fracasar, por lo tanto uno no debería retardar la intubación y debería considerar la intubación. Afortunadamente en esta era digital los teléfonos lo hacen todo. Esta es una página de internet que me metí en el teléfono, uno pone índice de ROX y te lo calcula y te lo interpreta. Simulé un paciente con fracaso, ¿ya? Con una saturación de oxígeno 86, FIO2 alta y frecuencia respiratoria 35, y ahí nos da un índice de ROX de 409, y la interpretación dice que ese paciente va a fracasar en la terapia de alto flujo, ¿ya? Así que podemos ocupar todas estas herramientas. Y este es el protocolo del uso de NAF que diseñó Daniel Arellano en el hospital donde yo trabajo, en el Hospital de la Chile, ya que más o menos resume todo lo que hemos hablado. Se ocupa el score de Cabrini, asocia el pronovigil con la NAF, ocupa el índice de ROX para tomar las decisiones terapéuticas. Ya lo importante, independiente más que este flujograma, es que todos los centros ojalá tengan estandarizados sus protocolos y sus flujogramas de acción, dependiendo las evaluaciones y las herramientas que elijan. Y como decía, yo creo que una de las cosas que más nos va a dejar esta pandemia del COVID es como la utilización de la asociación entre el prono y la nariz de alto flujo. ¿Ya? Como les digo, tomé este estudio, pero hay más, en las cuales es un estudio observacional de 6 pacientes que nos muestra el gran beneficio o la gran mejora que produce tanto en la PAFI como en la SAFI asociar las dos terapias. ¿Ya? Arriba cada caso individual y abajo está el promedio, y vemos aumentos de 40 puntos casi tanto en la SAFI como en la PAFI. Y por último, vamos a hablar de la ventilación mecánica no invasiva. Más que hablar de la ventilación mecánica no invasiva, voy a hablar por qué no se recomienda la ventilación mecánica no invasiva. Ya desde antes teníamos evidencia de que la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica no tiene buena evidencia. ¿Ya? Aquí tenemos el estudio LungSafe, que nos dice de que a pesar de que no tener buena evidencia, igual se ocupa con bastante frecuencia en el 16% de los casos, que de 2.800 pacientes igual no es menor, pero nos dice de que tiene una alta tasa de fracaso, ¿ya? Y esto además está asociado a la gravedad del paciente.
22% en pacientes con diestrés leve y 47% en pacientes con diestrés más graves, ¿ya? Y lamentablemente, además nos dice que los pacientes que uno les dio la chance de ventilación no invasiva y fracasaron y los conectó a ventilación mecánica invasiva, ese paciente tiene 3 veces más riesgo de mortalidad que el paciente que se intubó en forma precoz, ¿ya? Eso era lo que sabíamos en cuanto a la ventilación no invasiva. Y si a eso además le asociamos la dispersión que tiene, la dispersión de partículas que tiene la técnica, ha llevado a que tanto las sociedades europeas, en este caso con la americana, y también la chilena, no recomienden la ventilación mecánica no invasiva como terapia inicial o como terapia inicial en este tipo de pacientes. Sí la hemos ocupado, no la ocupamos como como terapia inicial, sí la hemos estado ocupando bastante para favorecer el weaning, ¿ya? Una vez que todo este proceso inflamatorio del pulmón ya está pasando y están mejorando las condiciones de oxigenación y de mecánica del paciente, y queremos asegurarnos, sobre todo con pacientes, por ejemplo, que tengan antecedentes o respiratorios o cardíacos, lo hemos estado ocupando para favorecer el weaning más que como terapia de entrada, ¿ya? Y si en el caso de que la tenga que ocupar, ya, por ejemplo, no sé, porque, por ejemplo, sí tiene muy buena evidencia los edemas pulmonares cardiogénicos y sí vimos pacientes, por ejemplo, que venían donde el COVID, a pesar de ser positivo, no era el componente más relevante y le había provocado un edema pulmonar. En el caso que lo tenga que ocupar, la principal precaución que tiene que tener es que ojalá el aire expirado, antes de ser expirado al aire ambiental, pase por un filtro viral bacteriano. ¿Ya? Nosotros, antes del COVID, la ventilación no invasiva la ocupábamos con el codo naranjo, que la gracia que tiene es que tiene unas fenestraciones, por lo tanto el portal exhalatorio está en la máscara del paciente por estas fenestraciones, ¿ya? Y lo tuvimos que reemplazar por este codito azul, este famoso codito azul que de repente demandado codito azul, que la gracia que tiene es que no tiene estas fenestraciones y produce un selle, un selle en la interfase, ya, lo cual impide de que el aire salga por la máscara y antes de ser exhalado pase por un filtro viral bacteriano. La gran precaución que tiene que tener es asegurarse de que ese paciente tenga un portal exhalatorio, ¿ya? Y que ojalá ese portal exhalatorio esté después del filtro. Y eso fue mi presentación. Me quedé con muchas ganas, tuve que hacerle hartos recortes a la presentación, pero por el formato y el tiempo que me dieron y por cómo me casé con el título, esto es de lo que les voy a presentar hoy. Me quedé con ganas de hablarles de ventilación mecánica invasiva, pero en honor al formato, esta fue la presentación. Muchas gracias. Cualquier duda me la hacen al correo. Gracias, Daniel, por tu excelente presentación. Invitamos a las personas que están conectadas en este momento que pueden ir haciendo algunas preguntas al chat. Mientras tanto, vamos a ir haciendo las preguntas que están acá ya publicadas para que tú, Daniel, los puedas ir haciendo responder estas dudas que van presentando. Una de estas preguntan si tuvieron parámetros de éxito o fracaso para el Pronovigil. O sea, uno obviamente se tentaba bastante en irse hacia la oxigenación, ¿ya? O sea, como le decía, tratábamos de, dentro de lo más posible, o en las evaluaciones más inmediatas, ocupábamos la SAFI y el índice de ROX, que integra la SAFI y la frecuencia respiratoria, y después cuando teníamos gases también lo ocupábamos, y claro, de repente nos veíamos muy tentados por ejemplo, en irnos directamente a los gases para tomar decisiones clínicas, ¿ya? Y una de las cosas que aprendimos, claro, lo más probable que al inicio de la pandemia y de cuando habían disponibilidad de camas y ventiladores, pacientes con PAFI menores de 150, en todas las guías te dice, cédelo, bloquéelo, intúbelo y prónelo, ¿ya? Y lo más probable que
que ese era el manejo que no sabíamos de memoria, ¿ya? Y después, a medida de que avanzaba la pandemia y que cada vez íbamos teniendo menos recursos, nos empezamos a dar cuenta de que habían pacientes que tenían unas PAFI horribles, ¿ya? PAFI de 80, que casi que uno tenía que estar pensando antes en ECMO, pero pacientes con alteraciones importantes del intercambio gaseoso, con PAFI malísimas, pero que de repente no se traducía tanto en disnea o en aumento del trabajo respiratorio. Y nos empezamos a dar cuenta que estos pacientes que nos llegaba a doler la guata verlos, y nos dimos cuenta que estos pacientes en un buen porcentaje salían. Y se recuperaron bien, y claro, uno le tenía miedo a este daño autoinfligido por la respiración, y nada, tenemos bastantes casos de pacientes de pacientes que salieron bastante bien, que nos impresionan que hayan salido muy secuelados, y eso, volviendo a la pregunta, en el fondo, los parámetros, había que integrarlos todos, había que integrar tanto la gasometría, con la PAFI, había que integrar la disnea, había que integrar el trabajo respiratorio, o tratábamos de ocupar el índice de ROC, que era como un predictor, y nada. Por ejemplo, habían pacientes también, pacientes añosos con comorbilidades que llegaban con COVID y que venían con alteraciones importantes en el intercambio gaseoso, y que la familia o ellos mismos te firmaban la limitación del esfuerzo terapéutico, y uno decía, bueno, pongámosle opioides y mandémoslo a sala, y nos empezamos a dar cuenta que los pacientes salían. Así que, claro, la respuesta es que es un bicho raro que estamos conociendo. Bueno, Gattinoni propuso, por ejemplo, 2 fenotipos. Después otro doctor, no me acuerdo el nombre, proponían 3 fenotipos, ¿ya? Lo importante en el fondo es que como que una de las cosas que nos trajo esta pandemia es que nos llevó también a pensar de que no todos los pacientes se comportaban como el diestrés clásico al cual estábamos acostumbrados, ¿ya? Y lo más probable que, como decía en un principio, por de repente teníais pacientes que tenían unos TAC de tórax no tan malos, pero con estas alteraciones del endotelio, en que se prolongaba el efecto Chant. Entonces, claro, se propusieron hasta 3 fenotipos, y la explicación es que estamos todos aprendiendo de esto, ¿ya? Era un bicho. Yo llevo 13 años trabajando en intensivo, y era un bicho que se comportaba diferente a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, claro, tratábamos dentro de lo posible de enmarcarlo dentro de lo que nosotros conocíamos, pero nos dimos cuenta de que los pacientes eran muy heterogéneos en cuanto a la respuesta, y a cómo se comportaba el bicho en ellos también. Como les decía, la sensación inicial que me da, así como muy abuelo de pájaro, podría decir que los pacientes obesos, y los pacientes añosos y obesos eran los que peor respondían, y eso uno ya desde que entraban ya lo estaba mirando con cara de tubo pronto, ¿ya? Y claro, los pacientes más jóvenes y que toleraban mejor la posición, eran los pacientes que uno más o menos les daba un poquito más de chance de respuesta a la terapia, independiente incluso de que los gases eran horribles. Súper. No sé si respondo a la pregunta. Ahí vamos a ver si nos responde la persona que hizo la pregunta. Otra consulta, Daniel, lo envía Anónimo o Anonymous, no sé si será Anonymous. Dice, ¿la movilización temprana se emplea desde que ingresa la hospitalización en prono, o hay un parámetro de tiempo desde el ingreso para ejecutarlo? Sí, mira, la movilización temprana, bueno, como les decía, tuve que borrar casi la mitad de la presentación porque también me hubiese gustado hablar del paciente ya con el manejo ventilatorio de la falla respiratoria, el paciente intubado, pero por tiempo lo tuve que cortar. Y también mañana los colegas van a hablar de rehabilitación en COVID. Así que no sé qué tanto voy a cruzar los temas. Sí se debe de dar, ¿ya? O sea, tienen que considerar que son pacientes pacientes inflamados a mango, pacientes que con uso de bloqueo neuromuscular prolongado, pacientes que estuvieron en pronos prolongados, por ejemplo, en el estudio de Grant,
los ciclos de prono eran de 16 horas y nosotros tratamos pacientes que tuvieron ciclos de por lo menos 48 horas, ¿ya? O sea, tuvimos pacientes pronados incluso hasta 7 días, ¿ya? Entonces, obviamente comprenderás de que claro, sí, la posición le está salvando la vida, pero sí les va a dejar secuelas motores importantes, ¿ya? Eran pacientes que, no sé, todavía estamos trabajando, por ejemplo, con el Hernán Mellado, que es un paciente de los pacientes clásicos, o en el J con Don Joseph, y son pacientes que quedaron con las escápulas pegadísimas, con atrapamiento de manguito rotador y todo eso, por lo más probable es que por todas estas cosas que estamos hablando, en el fondo de habilidad adquirida en UCI, bloqueo neuromusculares, uso de corticoides, entonces sí, debería ser precoz. Ahora, igual bajándolo a la realidad, comprenderán que durante junio, julio, la demanda era altísima. O sea, yo creo que estábamos todos sobrevendidos. Yo, como asumiendo la responsabilidad de que la kinesioterapia respiratoria intensiva era tan necesaria, como que muchos nos pusimos la camiseta y tratamos de ir a todas. Por eso también quizás trabajé en 2 centros. Entonces, claro, imagínate que este paciente le tenía que, por cada paciente que estaba pronado y bloqueado, le tenía que estar haciendo idealmente cambios de posición cada 4 horas, ¿ya? Y ese cambio de posición no era solamente tirar la sabanilla, sino que era un trabajo de tres personas capacitadas por lo menos, uno que se hiciera cargo del tubo, otro que levantara al paciente y el otro que se encargara de acomodar también las almohadas y todo eso. Entonces, claro, lo más probable es que en un inicio estos pacientes, y tenía, por ejemplo, no sé, 10 pacientes a cargo, entonces de repente quizá no le dimos tanto la movilización temprana que me hubiese gustado, pero ojalá, no sé si... ojalá los colegas de otros centros que quizá tuvieron menos carga, yo sé que todavía de repente la gente de la red pública todavía está full COVID, nosotros ya estamos trabajando con los pacientes que estuvieron más graves, con los que estuvieron decanulados, con los que estuvieron con secuelas más importantes. Sería bueno que se compartiera la experiencia en qué es lo que tuvo cada uno en el fondo. En mi caso, por ejemplo, una de las estrategias que adoptó el J, el Hospital de la Chile, fue mandar a la gente con mayor experiencia a los lugares con menos experiencia. Eso quiere decir de que me tuve que mamar la urgencia durante gran parte de la pandemia y claro, y estaba ahí trabajando con gente que no estaba capacitada, o sea, que no tenía experiencia, o sea, o que no tenía experiencia en intensivos, por lo menos, ¿ya? Entonces, el trabajo era no solamente, me hubiese encantado poder no haber centrado más en el paciente, pero de repente teníamos que estar pendiente de más cosas. Y, por ejemplo, y el hecho de que estuviéramos compartiendo, por ejemplo, las urgencias con gente con menos experiencia, o no sé, claro, pues de repente podía estar con un médico, pero era el becado de urgencia o el becado de anestesia, que no tenían manejo en cuanto a lo que es trabajar con un paciente con una falla ventilatoria importante. Entonces, eso hacía de que ellos delegaran mucho la terapia ventilatoria en el kinesiólogo. ¿Ya? Los tipos intubaban al paciente y tú te tenías que encargar de conseguirte el ventilador, armar el ventilador, pasar las pruebas, y una vez que lo intubaban, le ponían el tubo y de ahí los tipos se despreocupaban. Y el manejo ventilatorio era tuyo. ¿Ya? Claro, yo por ejemplo trabajaba en el J, obviamente la gente que está en el J tiene mucha experiencia, ya en la UCI teníamos al Daniel Arellano, y claro, a pesar de que uno manejaba teóricamente los conceptos, no tenía muchas chances de acercarse a ese tipo de manejo, porque o lo iba a hacer el doctor Cornejo, que era como los tipos más capos de la UCI, o lo iba a hacer el Daniel, y nosotros no teníamos mucha oportunidad del perillaje más fino, ¿ya? Y en esta pandemia nos tocó asumir esa responsabilidad. Ojalá lo hayamos hecho bien, hemos tenido muy buena respuesta, pero
a mí me tocó estar pronando pacientes en la urgencia con camillas chicas, me tocó estar haciendo reclutamiento alveolar, maniobras de reclutamiento en urgencia, y nada. Ojalá que también en algún punto, o sea, todos los profesionales de la salud hicimos esfuerzos importantísimos, pero ojalá se destaque ojalá que después de esta pandemia haya quedado bien posicionada la kinesiterapia intensiva, ¿ya? Y que también nosotros nos podemos hacer cargo del manejo ventilatorio del paciente. Súper. Otra pregunta que hace Matías, dice acá, ¿será un desafío futuro aplicar estos protocolos de prono más la cánula nasal de alto flujo en patologías respiratorias no COVID? Claro, o sea, en el fondo el prono y la NAF vinieron como a ocupar este espacio en la cual la terapia no invasiva no tenía tan buena evidencia, ¿ya? Además, yo, por ejemplo, yo igual tenía más experiencia con el uso de la naricera alto flujo, porque vengo del mundo de la pediatría, ¿ya? Yo igual trataba a pesar de que el J no tiene una UCI pediátrica muy establecida, yo era más del lado pediátrico, y sí, nosotros teníamos experiencia con la NAF hace más o menos 4 o 5 años que la veníamos ocupando con muy buenos resultados, pero además porque igual la vía aérea de los niños es diferente, ¿ya? Y yo creo que ahora este asunto de la naricera más el prono nos entregó una herramienta que hasta antes no teníamos. ¿Ya? Antes casi que nos estábamos saltando directo desde la naricera convencional o la mascarilla Venturi, pasábamos por el no invasivo, le dábamos las chances a pesar de que no teníamos buena evidencia, y como teníamos la disponibilidad, estos pacientes pasaban rápidamente a tubo. Que en el fondo igual es como lo óptimo en el manejo, ¿ya? Pero claro, hubo tiempos de la pandemia en que tuvimos que echarle mano a todo lo que teníamos a la mano, y afortunadamente tuvimos muy buena respuesta, muy buenos resultados al asociar la naricera alto flujo con el prono. Y ojalá que como, bueno, ahí el flujograma ese que les mostré, el que hizo Daniel Arellano ahí en el J, pero como les decía, ojalá que cada centro diseñe sus flujogramas también dependiendo de los pacientes y también los recursos con los cuales cuentan. Ok. Otra pregunta, ¿por qué la terapia de ventilación mecánica no invasiva no tiene tanta recomendación en ira hipoxémica aguda, a pesar de tener CPAP? ¿Cuál sería la base fisiológica para no recomendarla? Sí, es raro porque en el fondo uno dice, ya, la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, altas probabilidades de que lo que esté predominando el CHAN ahí, por lo tanto la terapia de presión positiva, ya el PIP o el CPAP, nos deberían ayudar a mejorar ese reclutamiento de esas zonas del pulmón, y si además a eso le sumamos la presión de soporte que te puede dar el no invasivo, como que fisiológicamente calza, ¿ya? Yo me imagino que la cuestión no calza mucho, primero que todo, porque igual en este tipo de pacientes, ¿ya? Que como les decía, pulmones altamente heterogéneos, que tienen alto riesgo de daño por apertura y cierre cíclico, y además de que el pulmón que te queda bueno lo estáis sobredistendiendo, y eso genera daño. Lamentablemente la ventilación no invasiva se pierde un poco el control que tú tenés por las presiones y por los volúmenes corrientes que estáis manejando, ¿ya? Sobre todo porque es una terapia que es muy operador dependiente. Depende mucho de cómo primero ajustar la interfase, de que no tengáis fugas, porque si fuga el ventilador te va a tirar más volúmenes o más presiones, ¿ya? Por lo tanto, se pierde un poquito el manejo. En estos pacientes como que se requiere de que los volúmenes y las presiones sean mucho más controladas, ¿ya? De hecho, como les digo, me quedé con la segunda mitad de la presentación, donde íbamos a hablar de los 6 ml kilo por peso ideal, íbamos a hablar de las presiones meseta, íbamos a hablar de las presiones de distensión, ¿ya? Y eso lamentablemente en
la ventilación mecánica no invasiva se pierde, ¿ya? Y lo otro importante, a mi juicio, en el fondo, es que estos pacientes vienen con drive respiratorio aumentado, ¿ya? Entonces vienen con un aumento del trabajo respiratorio, pero como te digo, del flujo inspiratorio, y eso lleva a que manejen en volúmenes más altos, ¿ya? Nosotros ya desde el trabajo de la DIARS Network del año 2000 sabemos de 12 ml kilo ya están asociados a mayor mortalidad, ¿ya? Y también ya hay evidencia suficiente para saber de que esos volúmenes generan elongación del parénquima y generan liberación de sustancias proinflamatorias y genera daño, y ahí se crea el círculo vicioso. Entonces, claro, de repente esos pacientes que vienen con un drive respiratorio tan aumentado, tú, claro, en el mejor de los casos de que hagáis un seteo, pero maravilloso de los volúmenes, las frecuencias, del rise time y todo eso, igual ese paciente viene con drive respiratorio aumentado, entonces de repente ya va a depender más de que tú manejes ese drive con sedación, ¿ya? Ese paciente que viene con el drive respiratorio aumentado necesariamente va a mover volúmenes más altos. No tenéis tanto control de esos volúmenes, por lo tanto, a mi juicio, ese paciente lo que necesitaría en esa primera etapa sería sedación profunda, incluso bloqueo neuromuscular, y lamentablemente eso no lo podéis tener con la ventilación no invasiva, ¿ya? Necesitáis, ese paciente no protege vía aérea, por lo tanto necesitáis intubarlo, ¿ya? Y ahí sí, una vez que lo tenéis intubado y tenéis mucho mayor control por las presiones, ahí podía hacer el seteo más fino en los 6 ml kilo, en las presiones de distensión, en las presiones meseta, y hay, como les decía, evidencia suficiente de que con eso podemos disminuir o podemos evitar el daño que se indució por la ventilación. Ok, súper. Otra pregunta es, ¿el uso del codo azul más filtro viral bacteriano evitaba usar ventilación mecánica no invasiva de doble rama? Ventilación mecánica no invasiva por doble rama, claro, lo que estábamos haciendo ahí en el fondo era ponía ahí un filtro viral bacteriano a la salida del ventilador, a la entrada del ventilador. O sea, si tenéis los recursos, podía poner a la salida del ventilador, cercano a la interfase, incluso si queréis proteger el equipo, podía poner uno en la salida exhalatoria, ¿ya? Por lo menos necesitaba poner el viral bacteriano yo lo hubiese puesto para proteger el equipo, lo hubiese puesto por lo menos 2, ¿ya? Cercano a la interfase y la entrada del equipo, principalmente para proteger el equipo. Ok. Otra pregunta es, ¿cómo se ejecuta este ingreso en caso de la hipoxemia sintomática y si se ejecuta este mismo programa de terapia en general? A ver, ¿cómo sería? No sé si entendí mucho la pregunta. A ver, ¿cómo se ejecuta este ingreso de ese del paciente, yo creo, en caso de hipoxemia asintomática y si se ejecuta este mismo programa de terapia en general? Mira, no sé si estoy entendiendo muy bien la pregunta. O sea, yo creo que el ingreso, como les puse al inicio, se basa principalmente en una muy buena evaluación, ¿ya? Y como les decía, no solamente quedarse con los signos clásicos del aumento del aumento del trabajo respiratorio, sino que también evaluar la tolerancia y también evaluar la disnea, ¿ya? Podía tener pacientes que a lo mejor no tenían tanta alteración del intercambio gaseoso, pero si el paciente venía disneico, tú sabes más o menos de que esa sed de aire se va a traducir en presiones injuriosas y ese paciente tiene alto riesgo de provocarse daño autoinducido por la ventilación y tenéis que tener claro de que si tú dejas que eso pase, después cuando ese paciente te toque ventilarlo, va a ser un pulmón mucho más difícil de ventilar, va a ser un pulmón más rígido, ¿ya? Una de las cosas que, como les decía, en un comienzo nos encontramos, nosotros estábamos acostumbrados a estos diestres clásicos, ya eh, con compliance bien disminuida,
Y aquí en los COVID, a estos pacientes lo intubábamos y le medíamos compliance y nos dábamos cuenta que tenían incluso compliance casi normales. ¿Ya? Podían tener pacientes con compliance de 50, 60 y era raro. Era raro. Entonces, como les digo, como intenté decirle, este ingreso o esta evaluación tenía que considerar mucho más cosas de las que consideramos inicialmente. Antes no íbamos de cabeza a los gases y si la gasometría decía este paciente está con PAFI menor de 250, va a tubo, ¿ya? Me gustaría, por ejemplo, conocer, no sé si habrá, me gustaría conocer la experiencia, por ejemplo, de que si hubo centros que tuvieron la disponibilidad completa de recursos, y estamos hablando principalmente de cama UCI, de ventilación mecánica, y si tuvieron los tipos la posibilidad de intubar a todos los pacientes con PAFI menor de 200, ¿cuáles fueron los outcomes en cuanto a mortalidad, a días de ventilación mecánica? No sé si la alemana o la clínica Las Condes tuvieron esa oportunidad y estamos como un poco ansiosos de que empiecen a aparecer los resultados en cuanto a esos outcomes clínicos un poquito más duros, ¿ya? Como te digo, nosotros, por ejemplo, en el J, bueno, y además el J como que se puso la camiseta, como que le gustó mucho esta cuestión de que les dijeran el Hospital de Chile, entonces se puso la camiseta y casi que tratamos de atender a todos los pacientes que llegaban, ¿ya? Y lamentablemente eso llevó a que tuviésemos que extremar recursos, ¿ya? O sea, en urgencia tuvimos que estar ventilando pacientes con, bueno, los ventiladores chinos, esos que eran un desastre. Eso te va a preguntar por los ventiladores chinos. Es que claro, en algún momento de la pandemia, como les digo, teníamos que lo que hubiese. O sea, era terrible llegar a turno y lo primero que tenías que hacer era darte una vuelta por la bodega y preguntar qué tenemos. ¿Ya? Y de repente, ¿qué es lo que nos va quedando? ¿Ya? Y de repente ya saltaba ahí con una pata cuando te decían, nos queda el ventilador de transporte. Que era así como, antes de la pandemia, era así a lo que lo ocupáis para transportar pacientes de escáner a la UCI. Y de repente eso era lo más confiable que teníamos, porque ya después venían los ventiladores no invasivos, que tenía que empezar a tratar de adaptarlos como invasivos, ¿ya? Obviamente esos ventiladores nos tocó un par de veces que tuvimos que, porque además del COVID igual llegaron patologías psiquiátricas, llegaron intentos de suicidio, entonces tratamos de ocupar esos ventiladores en pulmones más sanos, como para tratar de mantener, de tener la disponibilidad de ventiladores pesados y que tenéis más control para los pacientes COVID graves que llegaron. Entonces, hasta se me olvidó la pregunta. No sé si me fui, pero claro, exigía de que tuviésemos creatividad y estar dispuesto. Llegaba ahí un día y tenía ahí un ventilador que nunca habíais visto en tu vida. Y claro, tenía que tener nociones de que, bueno, ya, esta es la rama inspiratoria, esta es la expiratoria, el ATC puede ser de esta forma, la línea de presión la tiene de esta forma, y bueno, cortemos una manguera y adaptémoslo, que nos pasó con los Newport que nos llegaron. Y claro, el desafío era no solamente tener claro esto con el paciente, sino que además, como te digo, ponerse ahí a lo más MacGyver posible con lo que tuviera ahí a la mano, ¿ya? Y sí, hubo tiempos en que estuvimos cercanos al colapso. Yo creo que afortunadamente no llegamos a eso y me encantaría pensar de que era porque habían kinesiólogos capacitados también en esto y que estuvieron dando tanto la pelea y aportando para sacar la tarea adelante. Súper. Otra pregunta es, ¿cómo le fue con la relación que tuvieron como kinesiólogo con el resto del equipo? ¿Se logró un mayor empoderamiento de nuestra carrera? ¿Fueron profesionales de consulta directa por parte del médico? Como les digo, a ver, claro, imagínense, nosotros en el J teníamos una UCI de 12 camas, entre intermedio quirúrgico e intermedio médico, podíamos tener, no sé, tenía 30 camas más,
y básicamente lo que hicimos fue tratar de triplicar las camas de paciente crítico. ¿Ya? Se habilitó una UCI nueva, estuvo esta UCI que estuvo en admisión, los pabellones de anestesia. Bueno, en la clínica Pupa nos pasó algo similar, ya también los pabellones de anestesia, los intermedios también funcionaban como críticos, entonces comprenderán de que el personal, los intensivistas en el fondo eran pocos y eran un bien muy preciado y ellos se quedaban en la UCI en el fondo. Entonces, claro, en el mejor de los casos te tocaba estar con el anestesiólogo, que sí maneja muy bien el asunto de los ventiladores, pero no están acostumbrados a trabajar con pulmones enfermos, con pulmones patológicos. Entonces, todo el asunto del manejo, del manejo ventilatorio de estos pacientes, ellos confiaban mucho en lo que nosotros sabíamos y en lo que nosotros aportábamos, ¿ya? Y eso quiere decir, como les digo, el asunto del manejo ventilatorio, por lo menos en la medición de la mecánica y la medición de la mecánica pulmonar, presiones de distensión, presiones meseta y adaptar las estrategias para mejorar la mecánica pulmonar. Yo diría que por lo menos los centros donde me tocó trabajar a mí, nos tocaba mucho hacerlo a los kinesiólogos. Ya, como les digo, hacer maniobras de reclutamiento en la urgencia y claro, yo creo que no quiero ser mal pensado en decir de que los tipos como que delegaban la responsabilidad en los kinesiólogos por si la cuestión no funcionaba a tener a quien echarle la culpa. Yo prefiero pensar de que era porque los tipos se sentían inexpertos en el tema y confiaban de que nosotros sí podíamos tener el aporte que ellos necesitaban para el tratamiento de estos pacientes. ¿Ya? Y como les digo, igual la Xochimilco se encargó mucho de capacitar a muchos profesionales, ¿ya? Tanto médicos como profesionales de la salud, pero aún así llegó un momento en que bueno, de hecho, quizás hasta ustedes mismos, yo creo que había pega para todo en esta instancia, incluso se llegó a pedir de que si los internos podían ir a parchar en esto, ¿ya? Yo creo que me da la sensación de que, y yo creo que ojalá, yo por lo menos, los colegas con los que trabajé en la clínica y en el hospital, asumimos como la responsabilidad de que era así como el momento en que el kinesiólogo de intensivo tenía que dar la cara y demostrar que estábamos preparados para estar ahí. Y por lo menos en los centros donde yo trabajé me da la sensación de que se logró un buen posicionamiento. Y quiero pensar de que en todos los otros hospitales y clínicas ojalá haya pasado lo mismo. Ok, muy bien. Otra pregunta, la penúltima que me aparece acá, dice, ¿cuánto tiempo en promedio estaban en ventilación mecánica invasiva los pacientes y si las tasas de traqueostomía aumentaron? Claro, habitualmente nosotros ya a partir del 10.º día la evidencia te dice de que aumenta exponencialmente el riesgo de neumonía asociada al ventilador con un paciente intubado más de 10 días, ¿ya? Y antiguamente ya esos pacientes lo empezábamos a mirar ya nos poníamos más inquietos por lo menos, ¿ya? ¿Y con qué nos encontramos con esto? Y como les decía, en el fondo el estudio del grupo Proceva hacía ciclos de prono de 16 horas y nosotros nos tocó ver pacientes pronados 7 días, ¿ya? O sea, pronados recién. Y después de eso, despertarlos, supinarlos, empezar a sacarle el bloqueo y empezar a despertarlos para recién empezar en el winning, ¿ya? Entonces, yo podría decir de que en promedio los pacientes estaban en ventilación mecánica invasiva por lo menos entre 14 a 21 días, ¿ya? Lo cual conllevó a que se ocupara harto el asunto de la traqueostomía para favorecer el winning, ¿ya? Como les decía, o hacíamos el Rambo winning o sacábamos o le dábamos la chance a los pacientes que salieran con ventilación no invasiva y de ahí de a poco ir disminuyendo los soportes, o ya los pacientes que estaban mucho más graves y que estaban mucho más pegados y con pulmones mucho más rígidos, sí, se
hubo una alta tasa de traqueostomía. ¿Ya? Por lo menos en el Hospital de la Chile donde yo trabajo, el doctor Romero está muy instaurado el asunto de las traqueostomías percutáneas, ya que se hace el hoyito justo para que y se va expandiendo en el fondo la endocánula. Por lo tanto son hoyitos más chicos y son pacientes mucho más fáciles después de decanular. Y sí, tuvimos alta tasa de traqueostomía, y ahí en el fondo una de las cosas lindas que yo creo que se dio con esto fue la importancia del manejo interdisciplinario. ¿Ya? En el fondo las sesiones, y además que como eran pacientes que estaban muy lábiles, tanto hemodinámicamente como físicamente, las sesiones de las sesiones de terapia en realidad las hacíamos entre la terapeuta, la fonoaudióloga y el kinesiólogo. ¿Ya? Y con trabajo ahí muy, muy mancomunado después en el... Y los protocolos de decanulación los asumimos los kinesiólogos con la fonoaudióloga. ¿Ya? Antes tenían que esperar que viniera casi que el otorrino a sacarle la endocánula al paciente por tincada, y sí nos posicionamos harto en crear protocolos de decanulación, y como les digo, a cargo de nosotros. Y ese trabajo fue bien bonito en el fondo, fue ser capaz de trabajar en conjunto y de saber valorar también el trabajo de todo el personal de la salud. Súper. Bien, Daniel, en honor al tiempo nos queda solamente la última pregunta, y lo que nos consultan es, entonces, ¿cómo el kinesiólogo actúa frente a este tipo de usuario donde, a pesar que está hipoxémico, no presentará signos de ello? ¿La terapia va a ser igual que alguien que presentará sintomatología? A ver, este paciente, por ejemplo, se comportaban hartos como los pacientes fibróticos, como los pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales difusas, en el sentido de que, por ejemplo, podían tener un paciente sentado, o podía tener un paciente en cama semisentado, saturando bien, le preguntáis si no tenía disnea y lo movía ahí un poquito y este paciente te saturaba hasta 80 y te demora. Y ahí corriendo la gota, esperando que lentamente la oxigenación subiera. ¿Ya? Entonces, claro, eran pacientes muy, muy, muy engañosos. ¿Ya? Por lo tanto, como te digo, y como en el estudio este que les mostré en estos metaanálisis de la NAF, son grupos muy heterogéneos, ¿ya? Y es muy difícil como estandarizar flujos, FIO2 y todo, porque habían pacientes en que primaba más la hipoxemia, en otro el trabajo respiratorio, en otro la disnea, ¿ya? O pacientes que, como les decía, que estaban tranquilos y uno los movía un poco y desaturaban a concho, y tenía que ir cruzando los dedos, si eres religioso, rezando entre medio, esperando de que el monitor te dejara de sonar. Como les digo, el paciente disneico y con aumento del trabajo respiratorio, estamos hablando de uso de musculatura accesoria y frecuencia respiratoria sobre 30 por minuto. Nosotros a esos pacientes no le dábamos mucha vuelta y los miramos y sabíamos que eran pacientes que tenían que intubar pronto. ¿Ya? Que lo más probable es que dentro de estos fenotipos que propuso Gattinoni, se comportaba más como el diestrés clásico, ¿ya? Pero como les digo, habían pacientes que sí tenían alteraciones importantes del intercambio, pero tenían compliance normales, y el paciente no tenía aumento del trabajo respiratorio y tampoco refería mucha disnea a esos pacientes, y que además toleraba bien la posición prona. A esos pacientes le dábamos la chance, los esperábamos, y afortunadamente nos dimos cuenta de que salían bastante bien, como les digo, incluso a pesar de tener unas PAFIs de menores a 150. Así que el manejo consideraba básicamente integrar todo, ponerlo todo en la balanza, y también, y como les digo, también lamentablemente hubo etapas de la pandemia en que a pesar de todo, no teníais los recursos disponibles que quisieras.
¿ya? Les poníamos el ventilador chino, y lamentablemente el ventilador chino no te permitía medir mecánica pulmonar con facilidad, ¿ya? Porque en el fondo la pausa inspiratoria se la robaba al tiempo inspiratorio, entonces había que hacer más ajustes. Los ventiladores de anestesia pasaba lo mismo, ¿ya? Entonces, claro, esos pacientes los conectaba los conectaba y claro, y si eran pulmones blanditos, los mantenía ahí en eso, y los pacientes que no mejoraban o que se mantenían con alteración en intercambio y que empezaban a sonar las alarmas de presión, porque a pesar de los 6,5 kilos, ese pulmón, esos 6,5 kilos generaban mucha presión en el paciente. A ese paciente tratáis de pasarlos a ventiladores donde tuvierais un poco más de control en la reclutabilidad y en la medición de la mecánica pulmonar. Sigo sin saber si estoy respondiendo a la pregunta, pero lo que puedo decir... Claro, estaba preguntando más que nada el manejo, te dijiste que es más que nada integral. En el caso Sí, de paciente hipoxémico, como que tenga o no la sintomatología. Sí, tenía que integrar todo: gases, mecánica, disnea, tolerancia al prono, incluso la camilla, ¿ya? Me tocó estar un buen periodo en la urgencia, y las camillas de urgencia son bastante incómodas, entonces tú de repente sabías que era un paciente que podía salir con NAF y prono, pero eso iba a depender absolutamente de cómo tolerara la posición, y en esas camillas eran recontra incómodas. Y entonces, de repente, hasta por camilla podía tener fracaso en la terapia, ¿ya? Ahí los equipos de terapia ocupacional también hicieron un trabajo maravilloso en hacer todas estas cuñitas y todas estas adaptaciones para que los pacientes estuvieran lo más cómodo posible en la posición, o por lo menos disminuir el riesgo de que hagan úlceras por presión, pero también, como te digo, hasta podía depender de eso. Podía ser un paciente que no tenía con un pulmón tan malo, que no tenía una alteración tan grande, pero si el paciente tenía un lumbago, no te iba a aguantar la posición, y quizá hasta él, que un pulmón similar, a lo mejor este paciente caía intubado solamente por mala tolerancia a la posición. Súper. Ya, Daniel, muchas gracias por tu exposición, por las respuestas también que nos dieron hacia nuestros invitados que se conectaron hoy día. Así que invitamos a todas nuestras personas que se han conectado durante el día de hoy para que también podamos estar mañana presentes en las presentaciones que tiene el profesor Matías Otto y también Rodrigo Torres. Así que dejamos abierta la invitación para que nos podamos ver mañana. Así que 1.000.000 de gracias, Daniel. Un abrazo. Muchas gracias a todos, a la universidad por haberme invitado, y sí, ojalá en el otro lado hayan estudiantes de kinesiología, hayan colegas, y empecemos a compartir la experiencia que tuvimos. ¿Ya? Me parece que no hay otra forma de que esto siga mejorando. ¿Ya? Claro, Lamentable que tengamos que esperar una pandemia para que tanta información haya estado disponible. ¿Ya? Antes como que los intensivistas eran como un nicho bien chiquitito y medio cerrado, y yo creo que una de las cosas lindas que también nos trajo la pandemia es que la cantidad de información que se compartió fue impresionante, ¿ya? Así que, y ojalá que se siga compartiendo. Así es, así que todos sabemos que esto fue un aprendizaje para todo el equipo de salud. Así que muchas gracias, Daniel, por tu presentación y tu tiempo. Damos gracias a quienes se conectaron y esperamos verlos mañana. Así que un abrazo y que tengan buena noche. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao, Daniel.